Saludos. Hoy vamos a meternos de lleno en una obra que es, bueno, un punto de referencia obligado para cualquiera interesado en el psicoanálisis. Me refiero al Diccionario de Psicoanálisis de Laplanche y Pontalis, en su edición en español. Una herramienta, la verdad, valiosísima para navegar este mundo conceptual. Sí, totalmente. Imprescindible, diría yo. Nuestro plan hoy es, por un lado, entender un poco por qué el psicoanálisis necesitó, digamos, crear su propio lenguaje. Y por otro, claro, ver cómo este diccionario define algunos términos clave. Porque no sé si sabían, pero Freud mismo, con toda su genialidad, no siempre fue el más ordenado con su vocabulario, ¿no? Exacto, ese es un punto central. Y este diccionario no es un simple glosario, es mucho más. Es una obra crítica. Define, sí, pero también discute, rastrea cómo evolucionaron las ideas en Freud, marca las ambigüedades, a veces hasta contradicciones, pero siempre, y esto es clave, buscando el anclaje en la clínica. Como decía Lagache en el prólogo, es un documento de trabajo. Invita a seguir pensando. Empecemos por ahí, entonces. ¿Por qué esa necesidad de un lenguaje propio? ¿No alcanzaba con las palabras comunes? Bueno, el mismo diccionario lo sugiere, ¿no? El psicoanálisis se topó con cosas que van un poco contra el sentido común. Habla de la fantasía inconsciente, de procesos que funcionan, digamos, a nuestras espaldas. Claro. Y para nombrar eso, esas estructuras, esos movimientos psíquicos que para el sentido común, bueno, simplemente no existen, hacían falta palabras nuevas. O palabras viejas con un sentido nuevo. Entiendo. Y Freud escribía en alemán, claro. Exacto. Y exprimió mucho su lengua materna. Eso ya es un primer lío para traducir. Laplanche y Pontalis lo señalan bien. A veces la traducción suena rara, forzada. Otras veces, una palabra de Freud parece simple, cotidiana, pero tiene una carga técnica enorme que se pierde si no estás advertido. Es un desafío constante. Y como decías, Freud no siempre ponía las cosas fáciles. El diccionario admite que hay polisemia. Sí, una palabra con varios significados. Ujú. E imbricaciones semánticas, o sea, palabras distintas para ideas que a lo mejor no son tan distintas. Tal cual. El trabajo de ellos fue, en gran parte, intentar desenredar un poco esa madeja. Me encantó la anécdota que cuentan del otro diccionario, el de Sterba, Ah, sí, buenísimo. que se quedó en la G, en Grossenbahn, megalomanía, y el propio Sterba bromeaba si era la suya o la de Hitler. Es genial. Y aunque sea una broma, ilustra las dificultades, ¿no? Y la seriedad del trabajo de Laplanche y Pontalis. Ellos no buscan imponer una única visión, sino aclarar el pensamiento de Freud con sus idas y vueltas. Se centran en él, pero eso es la base para entender casi todo lo que vino después. Es una herramienta para pensar críticamente entonces. Justamente. Perfecto. A ver, veamos cómo funciona este documento de trabajo con algunos conceptos. Por ejemplo, acting out. Suena bastante transparente, ¿no? Actuar algo. Sí, a primera vista parece eso. Alguien que actúa impulsivamente en vez de hablar. Pero es más complejo. El diccionario nos recuerda que viene del inglés y que Freud usaba el alemán agieren, y precisan que se refiere a acciones, sí, impulsivas, a veces con un tinte agresivo, hacia uno mismo o hacia otros, que irrumpen. Que irrumpen, o sea, que rompen con lo habitual. Exacto. Pero lo crucial para el psicoanálisis es que no son porque sí. Indican que algo reprimido está emergiendo. Y en el análisis, su significado está pegado a la transferencia. Ah, la relación con el analista. Claro. Muchas veces el acting out es una forma de desconocer o hasta atacar esa transferencia. Así que no es solo actuar, es actuar algo inconsciente, sin saberlo. Algo del pasado, usualmente. Entendido. Esa conexión con la transferencia, con la relación analítica, es clave entonces. No es solo describir una conducta. Para nada. El diccionario lo subraya, la dimensión relacional y el vínculo con lo reprimido que vuelve. Vale. Otro concepto, ambivalencia. Suena familiar, ¿no? Sentir amor y odio a la vez por la misma persona. Sí, pero fíjate qué interesante lo que hace el diccionario. Rastrea la idea y muestra cómo distintos autores la ubicaron en momentos diferentes del desarrollo. Citan a Carol Abraham, por ejemplo. Él la conectaba con las fases libidinales. ¿Cómo? Decía que la primera fase oral, la de chupar, la succión, sería preambivalente.
porque, bueno, tomar el pecho no lo destruye. Ajá. La ambivalencia aparecería después, con la fase oral sádica. Ahí, ya morder, devorar, implica hostilidad junto al deseo. O sea que, según él, ¿no sentimos amor y odio juntos desde el principio? ¿Se desarrolla esa capacidad? Según Abraham, sí. Pero después el diccionario te presenta la visión de Melanie Klein, que es muy distinta. Para Klein, la ambivalencia es mucho más originaria, más radical. La pulsión misma ya sería ambivalente. Amar y destruir inseparables desde el inicio. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Sí, y toda la lucha psíquica temprana sería cómo manejar eso, que es intolerable. Por ejemplo, dividiendo al objeto. Este es bueno, este es malo. El diccionario, al mostrar estas visiones, nos enseña que incluso un concepto que parece claro, como ambivalencia, tiene su debate teórico detrás. Sobre cuándo surge, cómo surge. Queda claro. No es solo definir, es mostrar la historia y el debate de la idea. A ver, metámonos con uno de los más conocidos y polémicos fuera del psicoanálisis, el complejo de castración. ¿Cómo lo trata el diccionario? Bueno, lo define como un núcleo complejo, ¿no? De afectos, de fantasías inconscientes, centrado en la fantasía de castración. Y explican que esa fantasía surge como una respuesta infantil al misterio de la diferencia sexual anatómica. ¿Por qué unos tienen pene y otras no? La respuesta infantil siendo... Que a la niña se lo quitaron, que fue castrada. Esa es la teoría. Y acá viene lo más discutido, ¿no? La función diferente que Freud le dio según el sexo. Correcto. El diccionario expone la teoría clásica freudiana. En el niño, la angustia de ser castrado por el padre rival. Bueno, eso lo hace salir del Edipo. Renuncia a la madre, internaliza la ley, forma el superyo. Es una salida. ¿Y en la niña? En la niña, al revés. Descubrirse castrada la haría entrar al Edipo. Abandona a la madre, se vuelve al padre deseando un hijo como sustituto del pene. Eso dice la teoría clásica. El diccionario la presenta, pero también recoge las preguntas que genera. Claro. Por ejemplo, ¿cómo se explica que sea universal si las amenazas reales de castración no son tan comunes? Y obviamente la niña nunca tuvo un pene que perder. Exacto. Ante eso, el diccionario menciona las ecuaciones simbólicas que el psicoanálisis dice haber encontrado. ¿Cómo serían esas? Pene, heces, niño, pecho, son todos objetos valiosos que el sujeto vive como separados de sí en momentos clave. Destete, control de esfínteres, el nacimiento de un hermano. La idea es que la angustia de castración, simbólicamente, condensa esas experiencias de pérdida. Por eso tendría una resonancia universal, más allá de la anatomía literal. El diccionario te muestra esa complejidad, esas extensiones simbólicas para responder a las críticas. Entendido. Pasemos a la represión, Verdrangung. Parece un pilar de todo, ¿verdad? Fundamental, sí. La operación de defensa por excelencia. Y el diccionario es muy preciso acá. Aclara que, estrictamente, lo que se reprime no es la pulsión en sí. La pulsión es un concepto límite entre lo psíquico y lo somático. Ajá. Tampoco se reprime el afecto. El afecto se transforma, se suprime. Lo que se reprime son los representantes psíquicos de la pulsión. Representantes. O sea, Ideas, imágenes, recuerdos. Aquello a lo que la pulsión se engancha en la mente. Freud usaba un término específico, Vorstellungsrepräsentanz. no reprimimos la fuerza pura, sino la idea asociada. Y la fuerza sigue ahí, buscando salir. Justamente, esa es la clave para entender el retorno de lo reprimido. La idea se va de la conciencia, pero la carga energética sigue activa. Y busca manifestarse de formas disfrazadas, síntomas, sueños, actos fallidos. Entiendo. El diccionario también distingue la represión originaria, un primer núcleo inconsciente, digamos mítico, de la represión propiamente dicha, la secundaria. Esta actúa sobre los derivados de lo reprimido y funciona por una doble fuerza, una atracción desde abajo, desde ese núcleo, y un rechazo desde arriba, desde el yo consciente. Es un mecanismo dinámico. Queda claro que represión, aunque la usemos coloquialmente, tiene una definición técnica muy específica en psicoanálisis. Bueno, y el diccionario también habla de las herramientas del método, la asociación libre. Suena a hablar por hablar, pero no es eso. No para nada. Es la regla fundamental que se le pide al paciente. El diccionario lo define claro. Decir todo lo que venga a la mente, sin omitir nada por parecer tonto, feo, irrelevante, y sin intentar ordenarlo. Sin filtro. Exacto.
Freud llegó a esto después de dejar la hipnosis, al ver que los pacientes callaban cosas por críticas internas. La idea de fondo es que aunque parezca caótico, todo está conectado y lleva indirectamente al material inconsciente. Suena simple, pero me imagino que hacerlo debe costar. Muchísimo. Suspender el juicio habitual es un esfuerzo enorme, y tiene su correlato en el analista, la atención parejamente flotante. Que también suena medio pasivo, flotante, pero imagino que exige una disciplina interna brutal. Totalmente. Es la regla complementaria. El analista debe escuchar sin darle más importancia a una cosa que a otra de entrada. Tiene que suspender sus propias ideas, sus teorías, sus prejuicios, y estar atento a cómo le resuenan sus propios temas inconscientes, la contratransferencia. No es memorizar, es dejarse llevar por el discurso. Eso. Freud usó la metáfora del teléfono, el inconsciente del analista como receptor y el del paciente como micrófono. Theodor Reich habló de escuchar con el tercer oído. Requiere un autoanálisis constante del terapeuta. Qué buena imagen la del teléfono. Y la interpretación. Acá estamos en el corazón de la intervención, ¿cierto? Es una intervención clave, sí. El diccionario la define como poner en evidencia el sentido latente de lo que trae el paciente. Sueños, síntomas, asociaciones. Y distingue bien. Interpretar no es dar una explicación intelectual, ni aplicar una clave universal como en los libros de sueños baratos, no. Soñar con serpientes es... Claro. No es un manual. No. La interpretación psicoanalítica busca el sentido singular, único, que eso tiene para ese sujeto, en su historia, en su deseo inconsciente. Cada interpretación es a medida, entonces. Exactamente. Y Freud, curiosamente, la comparaba con dos cosas muy distintas. Por un lado, con la elaboración secundaria del sueño. ¿Qué es eso? Cuando uno se despierta, intenta darle una lógica al sueño, ¿viste? Seguro soñé esto por aquello. Sí, sí. Y por otro lado, la comparaba con la interpretación delirante del paranoico. ¿Qué comparación? Sí, porque en ambos casos se busca un sentido oculto. Claro que en la paranoia hay un desconocimiento total del propio inconsciente. La interpretación analítica busca justo lo contrario, conectar al sujeto con esa verdad inconsciente. Entendido. Y para terminar con las herramientas, la construcción. A veces se confunde con interpretar. ¿Cuál es la diferencia? Freud la introdujo más tarde. Es algo más, abarcador que una interpretación puntual. Una construcción, según el diccionario, es un intento del analista de armar una parte olvidada de la historia infantil del paciente, real o fantasiada, sobre todo cuando hay lagunas por la amnesia infantil. Es como armar un rompecabezas del pasado con las piezas del presente. Algo así. Un fragmento de ese pasado. ¿Y para qué, si son recuerdos perdidos? Bueno, Freud creía que una construcción acertada, dicha en el momento justo, a veces podía hacer que el recuerdo volviera. Pero, incluso si no pasaba eso, pensaba que podía ser terapéutica si generaba en el paciente una fuerte convicción de verdad. Sí, eso tuvo que ser así. Ah, la convicción misma tiene efecto. Exacto. Esa convicción podía funcionar como un sustituto del recuerdo y permitir elaborar cosas de ese pasado desconocido. Es más hipotética, más histórica que la interpretación del aquí y ahora. Entendido. Bueno, hemos recurrido bastante, desde la necesidad del lenguaje hasta conceptos y herramientas. ¿Qué nos llevamos de este diccionario de Laplanche y Pontalis? Yo creo que lo principal es confirmar que el psicoanálisis tuvo que construir y construyó un lenguaje muy preciso para intentar nombrar procesos psíquicos, profundos, complejos, a menudo paradójicos, que se escapan a la lógica común. Y este diccionario es un testigo de ese esfuerzo y una guía para no simplificar esas ideas. Es como un mapa detallado de un territorio complicado. Y como decía Lagache, no solo un mapa para mirar, sino un documento de trabajo que sigue vivo, que te empuja a seguir pensando, a debatir. Tal cual, invita a una lectura activa, a volver a Freud a entender las tensiones y la riqueza de este pensamiento. Fomenta el rigor. Para cerrar, como siempre, dejemos una idea ahí picando, sacada de nuestra fuente. Al hablar del complejo de Edipo, el diccionario dice que su importancia no es solo el triángulo familiar, sino que introduce la ley, la prohibición del incesto. Ajá. Y que esa ley une para siempre el deseo y su límite.
nos deja pensando, ¿qué significa realmente que nuestras experiencias fundantes no estén marcadas solo por lo que queremos, sino desde el origen por lo que está prohibido? Es una pregunta enorme. ¿Cómo nos moldea eso? No solo individualmente, sino quizás socialmente, en nuestras normas, nuestros conflictos. Da para darle muchas vueltas, ¿eh? Cómo el deseo y la ley se trenzan desde el vamos. Exacto. Una pregunta abierta, sin duda, para seguir reflexionando.